¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? El Mercedes EQS es un vehículo muy especial. Es el emblema, la enseña de Mercedes-Benz en vehículos eléctricos. Y eso tenía que refrendarlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues con un festival de luces, tanto en el interior como en el exterior. El Mercedes EQS no solamente se abre, también te recibe con una coreografía lumínica por delante y por detrás. El festival de luces del interior, luces ambientales, es impresionante. El coche tiene varios programas con los que puedes determinar qué luces ambientan el interior y también determinados cambios que a mí realmente me parecen absolutamente inútiles porque despistan durante la conducción, especialmente de noche. Igualmente también el sistema de programa de masajes está muy bien. Personalmente no soy muy amigo de que un coche te vaya toqueteando la espalda y los muslos sin mucho control, pero esto va a cuestión de gustos. A mi acompañante le encantaba esta idea. En el futuro va a tener un sistema que permite abrir y cerrar las puertas de una manera acompañada, cosa que no ocurre en este vehículo. E igualmente también lo que tiene es un sistema predictivo que es capaz de predecir cosas que vamos a hacer en el interior. El coche, por decirlo de alguna manera, nos está vigilando. También se supone que si desde el interior quieres abrir una puerta y hay tráfico alrededor, el vehículo las va a bloquear para que no ocurra ningún percance. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. La ceremonia continúa, ya se ha hecho la luz cuando te acercas al coche. Ven conmigo. Cuando estás a una distancia prudencial, los tiradores escamoteables se abren y el coche te saluda igualmente. Unos tiradores que, primera sorpresa, cuando tiras de ellos, valga la redundancia, la sensación que te da al abrirlos no es desde luego la de estar abriendo un coche que vale 150.000 euros. Están ligeramente motorizados y otra cosa que me llama la atención es que, aunque no hay marco en las ventanillas, tampoco hay un sistema de acompañamiento de la puerta para cerrarla como tienen los automóviles verdaderamente premium limusinas. La forma más fácil de explicar el EQS es que esta es la versión eléctrica del clase S. Pero hay una diferencia importante y es el asunto de las proporciones del coche. Hay dos versiones del clase S, una por debajo del tamaño de este y otra por encima, 5 metros y pico y más de 5,30 en la versión alargada, y este pasa de los 5,20, pero si te fijas bien, según como lo veas, es muy difícil entender o abarcar que este coche pasa holgadamente de los 5 metros. Pensando sobre ello, si miras las proporciones del EQS, aparte de que está muy pensado para ser un vehículo aerodinámico, lo que marca la diferencia respecto a los coches de combustión y probablemente donde está el trampantojo del tamaño, es en los voladizos delanteros y traseros. Al no tener ahí un gran motor térmico, el capó, el morro del coche es mucho más corto y también la parte trasera. Una diferencia fundamental respecto al clase S es que este coche tiene 5 puertas, la puerta trasera es portón, lo cual le da, como vais a ver, un espacio de maletero tremebundo. Así que esa es una de las grandes particularidades que tiene este coche, pero acompañadme que todavía hay más. Existen coches eléctricos que tienen un maletero delante, tienen maletero frontal y trasero. Existen coches eléctricos que tienen aquí todos los órganos mecánicos como si fuera un vehículo de combustión tradicional. Y luego está el Mercedes EQS, que es una cosa distinta. ¿Y eso cómo es? Bueno, pues si te acercas, te puedo enseñar esta lámina que explica una cosa muy curiosa y llamativa de este vehículo. Esto no es un cargador para el coche eléctrico. Esto es un cargador de líquido para el limpiaparabrisas, que normalmente está ahí dentro. ¿Y por qué lo ha puesto aquí fuera Mercedes-Benz? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues básica y llanamente porque Mercedes-Benz han tenido la idea de que nadie pueda acceder al capó de este coche. ¿Cómo lo ves? Es el primer coche que yo recuerde en la historia que no tiene palanca para abrir el capó, ni puedes abrirlo de ninguna manera que no sea mediante una combinación o mediante un equipo de diagnosis. Así que para rellenar de fluidos la parte del limpiaparabrisas han puesto un acceso al depósito aquí en este lado. Esto desde luego no augura muchas cosas buenas respecto al futuro de los derechos a reparar y etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir viendo el coche. Por supuesto, lo que marca la diferencia en un coche como este es el tamaño y el acceso a las plazas traseras, que son gigantescas. Ahora nos vamos a meter en ellas. Pero lo que os estaba comentando al principio también, dándole la vuelta al vehículo, es el asunto del maletero XXL que tiene el EQS. Son más de 600 litros, además con un inmenso portón
en el que podemos desparramar el equipaje sin ningún tipo de problema. Y eso sí, si nos ponemos finolis y llevamos a alguien aquí como chofer, pues el único inconveniente que tiene un portón para un vehículo de lujo es que hay conexión con el exterior y por lo tanto si hace frío o si hace calor se va a meter por aquí, por detrás de la bandeja. Pero en todo caso, una de las grandes ventajas de tener un vehículo eléctrico como este es el inmenso espacio que tiene el maletero. ¿Cómo se vive aquí detrás? Pues aparentemente muy bien, ¿verdad? Este coche tiene una batalla, una distancia entre el eje delantero y trasero que se acerca mucho a la del clase S de batalla larga, precisamente. Y lo que tenemos, este asiento lo tengo puesto a la altura de como yo conduzco, es un espacio gigantesco. No tenemos reposapiés, pero tenemos un espacio tremendo para las piernas. Aquí detrás podemos meter perfectamente los pies por debajo del asiento. Y, bueno, esto como digo no es un reposapiés, sino un portarrevistas. Y el espacio para las rodillas, pues es inmenso, como puedes ver. Nos sobra espacio, yo diría que para una persona de 2 metros de longitud, podría perfectamente caber aquí detrás sin ningún tipo de problema y también con bastante espacio para lo que se refiere a la cabeza. Quizá aquí la cota es un poco menor, especialmente en esta versión que lleva este doble techo de cristal, que por cierto es muy agradable de ser utilizado tanto en la parte delantera como trasera por la luminosidad que nos da aquí detrás. Un climatizador digital, por supuesto, diferenciado para los dos ocupantes, y una tercera plaza, por cierto, en la que una persona adulta cabe también perfectamente. En lo que se refiere a espacio para las piernas, prácticamente no hay túnel central, es un bordillito de unos pocos centímetros, pero lo que resulta aquí es que el respaldo no tiene nada que ver con la calidad de los respaldos que tienen los asientos de los lados. Así que una persona adulta cabe por tamaño perfectamente, aquí pueden entrar 5 personas, pero desde luego esta plaza central no es muy recomendable utilizarla durante mucho tiempo porque el respaldo para nada está pensado para llevar a un quinto ocupante aquí detrás y acabarías bastante molesto. O sea, la sensación es que no voy sentado en un asiento, voy sentado en un reposabrazos y no es nada agradable. Pero como os digo, rematado además con el asunto de las salidas de aireación en los pilares, que es algo que empezamos a ver cada vez más en los coches, pues tenemos una situación y una sensación de amplitud en todas las dimensiones fantástica, con un equipo de sonido de primera calidad, Burmester, y desde luego a donde ya se da el do de pecho igualmente es en todas las posibilidades que ofrecen los asientos de delante. La calidad de acabado del EQS es excelsa, salvo en las zonas donde se remata la pantalla, donde hay unos plásticos de muy dudosa apariencia para el precio que estás pagando del coche. Luego esos plásticos sustentan un carísimo cristal Gorilla Glass de alto nivel de resistencia, también con zonas de negro piano, que es donde se ha gastado todo el dinero. En general, Mercedes tiene ya muy claro desde hace tiempo que el dinero se lo quiere gastar en pantallas y en este coche han ido a lo más lejos, a lo más bestia. Bueno, pues directamente, ¿cómo es sentarse a bordo del EQS? Pues nada, cámara subjetiva y lo vemos juntos. Aquí tenéis la instrumentación digital, que es una pantalla de algo más de 12 pulgadas, que tiene muchas configuraciones, y cuando vas conduciendo, bueno, pues tienes 2 opciones más para mirar. Ahí delante está el head-up display, no sé si veis ahí el velocímetro, ahora veremos alguna cosita más. Y aquí tenemos a la derecha lo que le llaman la Hyper Screen, la super pantalla, que es toda esta zona, que lo que busca Mercedes-Benz básicamente aquí es que de un solo vistazo, de un solo toque, puedas tener acceso al máximo de funciones. Aquí abajo tenemos la climatización, aquí los distintos menús por los que navegar y encima el navegador. Además el sistema de búsqueda, reconocimiento vocal, etcétera. También podéis ver cómo es responsivo al movimiento de mi mano. Por cierto, un detallito, esas 2 luces violetas que veis ahí son la cámara infrarroja que detecta el cansancio del conductor o sus despistes. Y aquí tenéis los mandos del volante. En esta parte izquierda tenemos todo lo que es esta zona, el control de velocidad activo. Aquí tenemos todos los controles del audio y estos controles de aquí arriba son los que nos permiten manejar desde el volante la gran pantalla del coche. Si yo aquí pulso Home, tenemos, ya vais a ver cómo me voy a poder ir moviendo por los menús. Ahí lo tenéis. Directamente utilizando este botoncito, y si me voy dentro de cualquier menú, por ejemplo radio, lo que vamos a poder es movernos por toda la lista de emisoras directamente desde aquí arriba, o si pulsamos en casa, pues volvemos al menú igualmente. Otra cosa espectacular que tiene este coche, como os digo, es el head-up display, que directamente con estos botones de aquí podemos acceder a los menús para cambiar la pantalla. Tenemos doble menú, aquí tenemos el menú de la instrumentación y arriba tenemos el menú del head-up display, que como veis yo lo tengo puesto en modo realidad aumentada para que me vaya contando
todo lo que ocurre, indicación eco, ajustes y luego la altura del head-up display o su conexión o desconexión, también minimalista, solo el velocímetro. Yo lo tengo en modo realidad aumentada. Dejadme que os enseñe igualmente cómo cambia la instrumentación en función de lo que cambie yo aquí en la pantallita. Fijaos qué grande que es el navegador. Se ve aquí el navegador inmenso, asistencia a la conducción, podemos ir cambiando servicio, aquí lo tenemos, y en definitiva pues podemos poner una instrumentación igualmente a nuestro gusto y a nuestro criterio. Igualmente interesante también, voy a encender el coche, una cosa que me llama mucho la atención, aquí tenemos los botones, es que mucha pantalla gigante, pero luego los botones son muy pequeñitos, fijaos, el warning es enano, lo voy a arrancar y comienza el sonidito a nave espacial, básicamente para que podáis ver el head-up display, la cantidad de información que tiene y el tamaño que tiene, aunque desde luego con una cámara no es la mejor manera de enseñarlo. Pero bueno, esto es moverse a bordo de un coche como este, con una pantalla como esta, en la que disponemos de montones de información y desde luego, si algo tiene un vehículo como este, es el hecho de que no vamos a tener problemas a la hora de poder leer y ver bien la información por el tamaño que tiene. Igualmente el indicador de consumo del coche es inmenso y funciona muy bien. Es una cosa, bueno, pues eso, que realmente da mucho gusto de poder utilizar sin ningún tipo de problemática o de ver dónde estamos atinando. Por contraposición, los mandos de la climatización son un poquito más pequeños, pero bueno, bien. Tenemos, por cierto, os quería enseñar por último esta gráfica de consumo en la que el vehículo nos va indicando cuáles son los picos de consumo que hacemos. A la izquierda el consumo, a la derecha la regeneración, para poder ir controlando el gasto que vamos haciendo. Yo le he dado ahora varios acelerones, 27,6 kilovatios hora de consumo. Lo normal si vamos suaves es estar ligeramente por debajo de los 25, entre 22 y 25 kilovatios hora. Lo mínimo que le he sacado yo al coche con circunstancias favorables han sido 21 kilovatios hora. Y luego dos cajones muy grandes que ahora tengo aquí ocupados con distintos chismes, uno por aquí y otro por acá. Voy a sacar un objeto voluminoso de cámara para que podáis ver que es un cajón súper hondo que tiene doble conexión, además USB-C, y tiene un cargador inductivo en este lugar y luego en este otro lugar tenemos otro cargador inductivo, con lo cual podemos estar cargando inductivamente dos móviles al mismo tiempo. Pero desde luego, si algo te ha traído hasta aquí es conocer qué tal se viaja, entiendo, con una máquina como esta, o al menos conocer de esa parcela. Y te puedo decir que después de haber hecho pues prácticamente más de 2.000 kilómetros a este coche, como vehículo eléctrico para viajar, se me ocurren pocos coches más apropiados, porque sin duda es el coche eléctrico más confortable y que mejor te aísla de la carretera de todos los que hay en el mercado. Hay una diferencia muy importante respecto a la deportividad que te ofrece un Porsche Taycan, ese tacto directo, esa respuesta, que aun no siendo un vehículo que sea duro o poco confortable, no tiene nada que ver con los estándares de este coche. Y también está lejos de un Tesla Model S en lo que se refiere a la calidad del aislamiento y cómo te mima en el interior, cómo te cuida este EQS. Definitivamente este coche es una alfombra voladora que tiene unas características muy curiosas, porque por un lado es el vehículo más confortable que hay en el mercado en lo que se refiere a coches eléctricos, y si no está a la par con el clase S, poco le falta, y al mismo tiempo, con sus más de 500 caballos de potencia y la forma con la que acelera, es también un vehículo que tiene una faceta de deportivo en lo que se refiere a las aceleraciones, que son absolutamente brutales independientemente del ritmo al que vayas y que te permiten catapultarte rápidamente a velocidades siderales, cosa que no vas a hacer en demasía normalmente, porque entonces la batería se la chupa a toda velocidad. Bueno, el vehículo es superlativo en lo que se refiere a confort, tanto en las plazas delanteras y traseras. Esta versión que viene alicatada hasta el techo de extras con todas las funciones de wellness que tiene Mercedes-Benz, bueno, pues puedes tener distintos tipos de programa, casi de fisioterapia, podría decir, más que de masaje, porque puedes elegir un montón de tipos de masaje distintos. Es curioso, llevamos hasta un cojín puesto aquí opcional delante del reposacabezas, que cuando me senté en el coche dije, pero ¿qué narices es esto? Molesta ahí con la cabeza del cojín este. Bueno, pues poco a poco me he ido acostumbrando, de hecho estuve tentado de quitarlo, y ahora seguramente lo que me va a pasar cuando me baje del coche y me suba a otro es que lo voy a echar de menos, porque verdaderamente que, digamos que redondea la guinda.
Bueno, y este vehículo tiene cosas muy especiales vinculadas con la conducción que lo convierten en un auténtico Mercedes-Benz y que sin duda lo alejan mucho del concepto de coche eléctrico de Tesla, por ejemplo, ¿no? Aunque con precios, en este caso, claramente por encima. Hay pocos vehículos con los que pueda competir. Los dos que te he nombrado serían los más, digamos, claros, a falta de llegar competidores grandes que o todavía no están en el mercado o no han llegado, como podría ser el Lucid Air, ¿verdad? Uno de ellos, al margen de toda la explicación que te he dado ya de la gigantesca pantalla y de la interfaz de comunicación con el conductor, es precisamente el hecho de que tenemos el head-up display, que probablemente es el head-up display más grande y de mayor calidad que hay en el mercado. Está diseñado de una manera para que lo puedas ver colocado ahí delante, justo en la carretera, de tal modo que cuando te acostumbras a usarlo, prácticamente ya no miras la instrumentación, porque no solamente es muy grande, sino que tiene una información muy completa. Según Mercedes son 77 pulgadas o equivalente a 77 pulgadas, pero en un formato muy apaisado, y realmente es impresionante asomarte al proyector del head-up display que hay ahí delante para, bueno, pues eso, poder corroborar las dimensiones que tiene, que son tremendamente grandes. Un head-up display que podemos programar con los botones del volante y que nos permite poder tener el tipo de visión ahí delante que nosotros deseemos, pues en función de la información que queramos recibir, incluida la conducción con realidad aumentada, aunque no tridimensional como tiene el Clase S, pero sí la realidad aumentada que nos permite, por ejemplo, cuando hacemos un cambio de carril automatizado o semiautomatizado, que el coche nos vaya indicando la maniobra igualmente ahí delante. Pero vamos, en definitiva, este head-up display del EQS es una instrumentación en toda regla y aquí delante ya prácticamente cuando te acostumbras no miras porque no te hace falta, al margen a lo mejor lo que podría echar de menos es un indicador de autonomía, pero poco más. Estamos probando la versión 580 y una 450 con menos batería y realmente para llegar ya a los 500 kilómetros de autonomía tienes que conducir de una manera muy lenta, muy parsimoniosa, por debajo de los 100 kilómetros por hora de media, sin ninguna duda, y todo lo que suba de ahí pues va a estar, como digo, alrededor de los 400, 450 kilómetros normalmente, lo cual, aunque parezca mentira, son 100 kilómetros más que la inmensa mayoría de los coches eléctricos que hay en el mercado que puede tener un Taycan, ¿verdad? Con lo cual, digamos que vas bastante mejor cubierto. Y si algo se puede subrayar en esta prueba, después de haber probado este coche, son dos cosas que están vinculadas. Si es que quieres viajar con un coche eléctrico. Si quieres viajar con un coche eléctrico, junto con los Teslas con la batería de mayor capacidad, son los coches con los que puedes viajar con mayor comodidad, básicamente porque son los que más autonomía te dan. Y en el caso de los Teslas, además, con el hecho de tener la ventaja de los supercargadores. Pero la cuestión es que hay dos cosas que son muy claras. En tanto la red de recarga para automóviles eléctricos sea deficitaria o mala como la que tenemos ahora, más importante es tener una batería grande, porque nos podemos saltar paradas intermedias que con otros coches hay que hacer para llegar a destino. Con lo cual, menos paradas, menos tiempo perdido y también menos incertidumbre de que llegamos, el cargador está ocupado o sobre todo el cargador no funciona correctamente. Eso por un lado. Y por otro lado también, el hecho de tener una batería con grandísima capacidad, esa libertad de no tener que estar pensando siempre en recargar el vehículo, pues es muy cómodo y muy agradable y hace que este coche sea especialmente certero para eso, aunque como digo, con una autonomía pues de 450, 500 kilómetros, si apuramos mucho en la conducción, no estamos con cosas locas, pero ya te puedes mover con él, Y vinculado a eso hay una cosa muy buena y muy interesante, y es el hecho de que la aerodinámica de este coche es absolutamente excepcional. Tiene un CX de 0 a 20, que es récord en el mercado. Mercedes-Benz, siempre marca de la casa, trabajando en ese aspecto para hacer coches muy eficientes y excelentes en autonomía, lo cual se agradece mucho, especialmente en un coche eléctrico, porque, bueno, pues todo lo que son las pérdidas de velocidad cuando levantas el pie o tienes que frenar un poco, hace que el vehículo a la hora de recuperarlo no tenga que gastar tanta energía, e igualmente también los llaneos, los planeos sean sobresalientes. Y por cierto, vinculado con eso, una cosa buena y una cosa que no me convence de este coche. Cosa buena, el sistema de regeneración de energía. En el EQS funciona de maravilla, funciona de cine. Esto es, tenemos un sistema con 3 niveles de retención, uno que no retiene nada, el coche va a vela, uno que tiene una retención media y uno que tiene una retención alta. Y además, aquí no hay racanería, lo tenemos con las levas del volante. Y con eso, con esos 3 niveles de retención, ninguno normal y alto, tenemos más que de sobra para gestionar el coche,
para poder gestionar nuestras frenadas y cuando nos acostumbramos a hacer la inmensa mayoría de las frenadas utilizando las manos con las levas y no teniendo que usar el pie y de esa manera también aprendiendo a regenerar energía. Así que por ahí muy bien. Eso combinado con la altísima aerodinámica que tiene este vehículo hace que por carretera en circunstancias favorables podamos arañarle bastante al consumo, que nunca sobra consumo en un vehículo eléctrico. La parte menos buena y menos interesante de todo esto, que está vinculada justamente además a un asunto que es el de la conducción en carretera, es el asunto del tacto del pedal de freno. Bueno, este coche tiene 10.000 kilómetros cuando ha caído en mis manos, ya casi, yo he pasado los 10.000, y el pedal de freno se hunde muchísimo, realmente hay que apretar con muchísima energía, al menos más de la que uno pensaría en un vehículo de este tipo para poderlo detener, y desde luego no es el mejor tacto de pedal de freno, no es lo que uno se espera de un vehículo como un Mercedes-Benz. Y es que este EQS 580 pesa, con la versión 4MATIC además, tracción a las 4 ruedas, doble motor, más de 500 caballos, se acerca a los 2.600 kilogramos de peso. Y eso es mucho, eso es muchísimo. Y a pesar de que tenemos el sistema de direccionalidad en las ruedas traseras, especialmente a la hora de conducirlo, especialmente a la hora de frenarlo, es un coche que se nota pesado porque precisamente orientado hacia el confort, el nivel de balanceo que tiene puede llegar a ser pues algo intimidatorio, sobre todo por esos movimientos son lentos, las inercias están ahí, las masas están colgando. Estamos hablando de un vehículo, como digo, que pasa de las 2,5 toneladas al que, por cierto, las ruedas traseras direccionales ayudan mucho a convertirlo en una máquina bastante más ágil que podría uno imaginar en una circunstancia normal. Pero esas ruedas traseras, además, lo que ayudan sobre todo y donde aportan el plus es en una conducción urbana, en una conducción en ciudad, para hacer el coche más ágil a la hora de moverse por ella y también para reducir drásticamente el radio de giro entre bordillos. Una de las cosas que tiene este automóvil también en materia de conducción activa es el Drive Pilot, un sistema que permite conducir sin estar atento a la conducción a velocidades de hasta 60 km por hora. Sirve para circular en tramos de autopista, autovía o carretera de circunvalación congestionados en los que hay tráfico. Es el primer automóvil que tiene nivel 3 de conducción autónoma y la panoplia de sensores que tiene alrededor es capaz de generar la redundancia suficiente como para que las autoridades alemanas hayan permitido esta funcionalidad. El vehículo tiene hasta micrófonos que son capaces de detectar si, por ejemplo, hay sirenas de vehículos de emergencia alrededor, y también recibe de una manera y en tiempo real información a través del GPS para conocer incidencias del tráfico. Lo que no tiene son sistemas de asistencia a la conducción que sí que tiene clase S, como la predicción de los baches y resaltes de la carretera para preparar la suspensión, o un sistema que tiene el último clase S del mercado, que es capaz de levantar la carrocería del lado donde supuestamente un automóvil por un accidente va a impactar con el nuestro o donde nosotros vamos a impactar con algún objeto fijo. Igualmente, la Digital Light tiene un sistema muy interesante que permite tener una matriz de LEDs que, según Mercedes-Benz, permite iluminar de una manera selectiva hasta 100 veces mejor que un faro convencional y proyectar igualmente imágenes sobre el asfalto si hace falta. Y la segunda cosa interesante de este coche es que su capacidad de carga en corriente continua es de hasta 200 kilovatios de potencia, algo que va a alcanzar siempre que la batería esté alrededor de un 30% hacia abajo. A partir de ahí la curva de carga baja, pero se mantiene bastante constante desde los 200 hasta unos 105 kilovatios cuando llegamos a los 80 kilovatios hora de carga de la batería. La cuestión es que en la mayoría de cargadores de 50 kilovatios que nos encontramos por ahí en carretera, este coche permite mantener esos 50 kilovatios de capacidad de carga hasta el final. Y eso hace que cundan mucho más que en cualquier otro automóvil, donde al llegar al 80%, esos 50 kilovatios ya no los tenemos. Con esto quiero decir que además de tener una batería muy grande, el EQS puede cargar muy rápido en corriente continua, lo cual es una ventaja doble, porque entre el 80 y el 100% de la carga de la batería vamos a mantener un ritmo de carga muy alto, lo cual nos va a dar un extra de kilómetros que nos puede ser muy útil para no tener que parar más adelante. Total, batería grande y capacidad de carga potente entre el 80 y el 100%, dos muy buenos aliados para no tener que perder demasiado tiempo cuando tenemos que parar a recargar en carretera. Nada más, queridos amigos, esta es la prueba del EQS, un automóvil, como digo, superlativo y exagerado para lo bueno e incluso también en cierta medida para lo malo. Tiene un peso inmenso que repercute directamente en el consumo, pero si circulamos a velocidades legales, su increíble aerodinámica
hace que sea un coche que tiene un consumo bastante contenido para los 530 caballos de potencia que puede ofrecer e igualmente los casi 2.600 kilos de peso que ofrece esta versión bimotor con suspensión neumática. Es una alfombra voladora, el coche eléctrico más cómodo para viajar que existe, muchísimo espacio en el interior, con unas calidades de remate en algunos casos que no justifican el altísimo precio de casi 120.000 euros que hay que pagar por la versión con la batería más pequeña. Espero que la prueba os haya parecido interesante. Desde luego este es un coche memorable con baterías de entre 90 y 180 kWh de capacidad netas. Es un vehículo que va a ser sobre todo adquirido, admirado y considerado por aquellas personas que tengan el bolsillo muy ancho. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.